Hola, ¿qué tal amigos y alumnos de Canal Maestro Informática Español? Primeramente, colegas, compañeros, compañeras docentes de educación básica, educación media superior, estudiantes en general. Pues bueno, como ya sabrán, 20 de noviembre, el lunes 20 de noviembre del 2023, se está conmemorando el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esta fecha que es conmemorada, recordada en esta fecha como tal, así lo estableció el Plan de San Luis, redactado por Madero, así lo estipulaba, que iba a iniciar la rebelión contra Porfirio Díaz el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. La única revolución, la única guerra en el mundo que tenía una fecha y una hora exacta para su inicio. Y hoy les traigo, esta propuesta de dinámica para que la apliques. El día de hoy es un día de asueto prácticamente en toda la educación a nivel nacional, pero ya el día de mañana 21 de noviembre, que todavía va a haber algunos festivales, algunas kermés, algunas representaciones, conmemoraciones, actos cívicos. Algunos ya fueron desde la semana pasada, pero esta semana también habrá muchos, así que esta dinámica la puedes aplicar con tus estudiantes. Pues bueno, yo diría que desde tercero o cuarto de primaria, no se llega en secundaria, en preparatoria, con niños pequeños de preescolar, de inicial o de primaria menor, creo que es un poquito complicada, pero bueno, tú la puedes adaptar, la puedes adecuar también a tus estudiantes, a tus niños. Y bueno, ¿en qué consta esta pequeña dinámica? Es sencilla, ¿verdad? Consta de, recordamos lo que les mencionaba, algunos personajes importantes, algunas imágenes, 113 aniversario. El término correcto que debemos de manejar es conmemorar. A veces decimos vamos a celebrar, vamos a festejar, ¿sí? Estos términos son pues en otra índole, en el ámbito de las efemérides, de las fiestas patrias o de las actos cívicos como la Revolución, la Independencia. El término o de cualquier otra fecha cívica patriótica debe ser, el término es conmemorar, que significa recordar juntos. Yo le coloqué el nombre de adivina quién a esta dinámica, sí, adivina quién, personaje de la Revolución o Revolución Mexicana. Se va a presentar un collage con con los rostros, con las imágenes, con las fotografías, como lo quieras mencionar, de a mi punto de vista, los 24, más de 20 personajes más relevantes. No están todos los personajes, ¿verdad? Y aquí yo englobé a los, que considero los más fundamentales o los que más o menos deben de conocer todo mexicano, o que es importante inculcarlos a los estudiantes. Hay una lista de 5 o de 5 a 10 que son obligados, que creo que todo mexicano debería de conocer, independientemente si es, con mayor razón si es docente o se dedica a algo de la educación, o si es estudiante de cualquier nivel educativo, pero en general cualquier mexicano debería conocer. Al final les voy a mencionar al menos ese top 5, esos 5 a 8 a 10 personajes que se deben de conocer. Aquí obviamente en esta dinámica el grado de dificultad es más avanzada. Sí, hay algunos que no son muy conocidos o que son conocidos los nombres, pero la ubicación en el rostro tal vez no lo es tan sencillo, pero al fin de cuentas es la complejidad que tiene la dinámica. Lo que les puedes, de hecho esta dinámica la estuve aplicando el fin de semana con estudiantes universitarios de las carreras de formación docente, de pedagogía, de psicopedagogía, entre otras. Y había cierto conocimiento, una cierta cantidad. Tú les puedes, yo lo estaba fomentando o le estaba incentivando, diciendo que al que tuviera más, acertara más personajes, pues iba a llevar alguna participación extra, un punto extra. Tú lo puedes manejar con algún, si son niños, con algún dulce, con algún pequeño juguete, etcétera. Tú lo puedes hacer para que se motiven, o con puntos extra, tú ya lo decides, ¿no? Aquí están las imágenes. Si tienes un proyector, pues será más fácil. Si no, pues tendrás que imprimir ese collage. Yo te dejaré aquí en la descripción del video el link para que la descargues completamente gratuito. Me la puedes pedir también por correo si así lo prefieres, más fácil, ¿sí? Aquí está la lista de estos personajes. Repito, hay algunos muy conocidos, ¿verdad? Como Madero, Zapata, Pancho Francisco Villa o Doroteo Arango, Álvaro Obregón, también Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, que en este sexenio, así se le puso de hecho al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y ha habido varias publicaciones con este
general de la revolución, del lado convencionista, del lado villista, que pues se ha profundizado. El presidente también lo menciona muy seguido, ¿sí? Por acá Lázaro Cárdenas y Porfirio Díaz, creo que son los que todo mexicano debería de conocer. Otros más que aparecen aquí pues son más complicados. Enseguida les voy a mencionar todos, ¿verdad? Es importante que el docente pues los conozca, al menos los prepare, los estudie. Es muy complicado saberlos de antemano todos si no eres historiador, si no te dedicas a hacer investigación sobre este tema de la Revolución Mexicana. A mí es un tema que a mí me agrada mucho. De hecho, si tengo oportunidad estaré haciendo pues una conferencia, una clase magistral sobre este tema, sobre todo de la relación de la Revolución Mexicana con la educación. Yo tengo muchos libros sobre este tema. Es una línea de investigación que a mí me agrada mucho, la Revolución Mexicana o en general todo el siglo XX. De hecho, como dicen muchos expertos, historiadores sobre este tema, para poder entender el siglo XX mexicano y sobre todo lo que devino, lo que está actualmente. La construcción de este país es imposible hacerlo si no conoces a fondo el proceso de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que tiene de antemano una fecha de inicio, el 20 de noviembre, y es la que conmemoramos el día de hoy, pero una fecha de terminación, ¿sí? Se maneja en 1917 con la Constitución, se maneja en 1920 con la llegada de los sonorenses, de Álvaro Obregón a la presidencia. Muchos lo manejan en 1929 con la creación del PNR, que viene siendo el antecedente del partido emanado de la revolución, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Muchos lo ubican también en 1938 o en el sexenio de Cárdenas con la incorporación al partido de las bases obreras, agrarias, populares, militares, en un solo partido, el Partido de la Revolución Mexicana, como le puso Lázaro Cárdenas en ese 1938. Pues inclusive muchos recuerdan o aseguran que todo el proceso de revolución pues básicamente duró todo el siglo XX, ¿verdad? Bueno, ese es un tema para otra charla, para otro análisis, ¿verdad? Inclusive los historiadores expertos no se ponen de acuerdo, pero repito, estaré haciendo también un video de la relación del legado educativo. De hecho, ya tengo un artículo publicado por ahí, les voy a dejar el link, ya lo he subido de hecho lo subí el año pasado, el 20 de noviembre del 2022, un artículo que escribí, una investigación sobre todo el legado educativo, todo lo que trajo la Revolución Mexicana, pero en materia educativa, ¿verdad? Una de esas banderas revolucionarias, la cuarta, la quinta, ¿verdad? Fue la educación para todos, la educación popular, la educación rural, ¿verdad? Las primeras demandas pues estaba pues en la democracia, el sufragio efectivo, no reelección de Madero principalmente, la tierra, el reparto agrario, que pues el principal exponente pues lo tenemos aquí con Emiliano Zapata. También pues los derechos de los trabajadores, los derechos de los obreros, ¿verdad? También fue otra de las demandas que se tuvo por ahí y que luego se vieron cristalizadas en la Constitución del 17 con el artículo 123, con el artículo 27, con el artículo 3, la educación, esa cuarta, quinta bandera. Ahí estuvo también, recordando que en el porfiriato se consolida la educación elemental, pero pues elitista, ¿verdad? Solamente en los lugares urbanos o para las personas de recurso económico alto o medio alto, ¿verdad? Para los ricos, en pocas palabras. Entonces, pues la revolución sí trajo esa educación rural que pues se terminó de consolidar en 1921 con la creación de la SEP, con otro personaje que tenemos aquí que es Vasconcelos, y que bueno, pues todo el siglo XX pues llegaría esa cobertura y hoy en día, desde hace algunos años buscamos ahora la calidad, hoy en día llamada la excelencia educativa, ¿no? Y bueno, para ya no hacer más largo el video, voy a revelar los nombres de los personajes. Me la podría pasar hablando sobre la revolución 2-3 horas, digo, es un tema que me apasiona mucho. Tengo muchos libros en versión física, en versión digital, por ahí en la mañana en redes sociales publicaba algunos de ellos, igual aquí también en las historias de aquí de YouTube. Entonces pues bueno, es un tema que me agrada mucho. Pero bueno, aquí está Francisco I. Madero, ¿sí? Sufragio efectivo, no reelección, plan de San Luis, llama a las armas el 20 de noviembre. Al lado tenemos a Emiliano Zapata, al lado tenemos a otro zapatista, Otilio Montaño, uno de los redactores del plan de Ayala, de los intelectuales. De hecho, todos los caudillos revolucionarios, todas las facciones, todos los bandos, todas las brigadas, todos los
grupos de generales que muchos de ellos eran iletrados, eran semi-analfabetas, analfabetas, pues tenían al lado a intelectuales, a profesores rurales, como fue el caso de Otilio Montaño, y de hecho cada facción tenía esos profesores que pues les ayudaban en la redacción de los documentos, de los planes, de los tratados, de los pactos, etcétera, ¿no? Al lado tenemos a José María Pino Suárez, el vicepresidente en el gobierno de Madero, ¿verdad? Que también sería asesinado en la escena trágica junto con el presidente Madero. Al lado tenemos, bueno, a Francisco Villa. Este es el obligado, yo creo que cualquier mexicano debería de saberlo, ¿sí? Entre Villa y Zapata son de los dos mexicanos más conocidos alrededor del mundo, ¿sí? Y pues bueno, este es obligado. Al lado tenemos a José Vasconcelos, intelectual, revolucionario, ¿verdad? Más del lado de la redacción, del lado diplomático también, ¿verdad? No tanto en las armas, pero también un revolucionario, sobre todo con la creación de la SEP 1921 en el ya gobierno de Álvaro Obregón. Bueno, pues algo muy importante que trajo la educación rural y la educación como todos, y ahora sí ver cristalizado esa demanda de educación, que ya el artículo 3 en 1917 lo había estipulado, pero que tardaría algunos años en consolidarse. Durante el carrancismo básicamente pues no se había podido hacer nada o mucho, ¿sí? Álvaro Obregón, ¿sí? Y también uno de los que se debe ser muy conocido, Ricardo Flores Magón. En general todos los hermanos Magón fueron de esta parte, pues de esa lucha ideológica de los antecesores de la revolución, con sus manifiestos del Partido Liberal Mexicano que hicieron desde el exilio, con su periódico Regeneración a inicio del siglo XX. Pues bueno, fueron parte fundamental en la consolidación, a que muchos autores actualmente demeritan un poco su legado, su labor. Sí, en este sexenio sí ha estado también muy o más valorizado estos hermanos Flores Magón. Venustiano Carranza también, el redactor o el impulsor de esa constitución, no tanto el redactor sino el impulsor, el que impulsó el proyecto de la constitución de 1917, ¿sí? Presidente también, jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo, bueno, también debe ser muy conocido. Felipe Ángeles, que ya mencionamos. Victoriano Huerta, aquí pues este personaje que es más un traidor, un villano, ¿verdad? Muy odiado, muy repudiado por prácticamente todos los autores, todas las series, todas las películas, todas las investigaciones documentales que hablan sobre la revolución. Pero bueno, en su momento sería parte del ejército de Porfirio Díaz, después también del lado del presidente Madero en la lucha contra los rebeldes, los orquistas con los zapatistas, y después terminaría traicionándolo. Lo agregamos aquí porque pues su traición, su gestión pues desencadenó la revolución política y ya más adelante pues la guerra civil como tal. Entonces lo ponemos aquí. Al lado tenemos al carnicero de Pancho Villa, Rodolfo Fierro, ¿sí? Tenemos a Carmen Cerdán, es la mujer que aparece por aquí, de las mujeres más conocidas. Hubo muchísimas mujeres que participaron, como las famosas Adelitas, las soldaderas, fueron muchas mujeres que participaron. Figuras destacables o figuras así, íconos como Villa, como Zapata, pues no son muchas, pero hay que reconocer que también la mujer participó como enfermeras, como cocineras, como asistentes en todas las fracciones revolucionarias, y una exponente principal, bueno, mártires de la revolución, ¿verdad? Antes de que iniciara la lucha en Puebla, los hermanos Cerdán, ¿verdad? Aquí tenemos a Carmen Cerdán, por ahí se escapó poner a uno de los hermanos, a Máximo y Aquiles Cerdán, ¿verdad? También sería importante colocarlo. Adolfo de la Huerta viene aquí, Eulalio Gutiérrez, el presidente de la convención, el primer presidente de la convención de Aguascalientes, ¿sí? Luego tenemos a Lucio Blanco, también importante revolucionario pues de diversas facciones. El general Francisco J. Mújica también aparece, Plutarco Elías Calles, Pascual Orozco, muy importante en la revolución inicial, la revolución democrática en Chihuahua, al principio con más presencia, con más liderazgo que el propio Pancho Villa. Al lado, bueno, coloqué a uno de esta región de Tamaulipas, profesor y general Alberto Carrera Torres, importante en la etapa contra Huerta, en la lucha contra Huerta, en la revolución política. Después, al principio, un poco en el bando constitucionalista, luego se pasaría al bando
villista al bando convencionista, ¿verdad? Y bueno, también tuvo un importante, fue gobernador del estado de Tamaulipas, y principalmente lo coloco por ser de esta región, ¿sí? Igual que Lucio Blanco, que específicamente no era de Tamaulipas, pero sí realizó ese primer reparto agrario, ¿verdad? En 1913, agosto de 1913, si no mal recuerdo, en la hacienda Los Borregos, perteneciente a Félix Díaz, Félix, sobrino de Porfirio, sobrino del tío de Porfirio Díaz, como le llamaban. Ese reparto agrario que más adelante pues originaría un municipio que tenemos acá en la frontera, que es el municipio de Río Bravo. Por eso lo coloqué. Al lado tenemos a Benjamín Argumedo, más leyenda, más corrido, más película que lo que realmente anduvo realmente en varios bandos, villista, zapatista, también con Pascual Orozco. Fue realmente, no tuvo una lealtad revolucionaria, pero es muy conocido sobre todo por la cultura popular, por eso lo colocamos aquí. También Porfirio Díaz, bueno, el dictador, más de 30 años en el poder, que derivó en el inicio de la revolución democrática que pues estipulaba Madero. Lázaro Cárdenas, ya de la parte, luchó también, estuvo siempre al lado de los sonorenses desde los 20, luego gobernador de Michoacán, y pues consolida el presidencialismo y crea el Partido de Revolución Mexicana, que muchos argumentan como ya el final de la revolución, y por eso lo colocamos, la importancia con la expropiación petrolera, ¿sí? Y acá tenemos también otro general villista, compadre de Villa, Tomás Urbina. Repito, no están absolutamente todos los más importantes, repito, faltan por ejemplo los hermanos Cerdán, por ahí, bueno, si que tú piensas que falta alguien más en esta lista, pues lo puedes escribir aquí en la sección de comentarios. Como quiera, aquí en la diapositiva vienen los nombres para que pues los conozcas y les puedes hablar un poquito de ellos a tus estudiantes, ¿no? Bueno, y si ves que no los pueden, obviamente esta dinámica no se debe de hacer con el conocimiento previo, ¿verdad? No se debe investigar en internet, pero si ves que están batallando para encontrar o tienen muy poquitos, bueno, les puedes ayudar, utilizan ya muy bien la tecnología, el celular, las tablets, las computadoras para investigar. Bueno, que de la forma que prefieran lo investiguen, colocando el nombre de cada uno de ellos, también fomentando la investigación, también pues puedes fomentar que aprendan un poquito sobre ellos, ¿verdad? Y ya para finalizar, bueno, estuve recomendando algunas series. Esta ya la había recomendado anteriormente, de hecho es una técnica, una estrategia para enseñar este tema de la revolución, sobre todo en secundaria para arriba. Esta serie del Encanto del Águila, que saldría en el 2010 con motivo del, en este caso bicentenario, en este caso centenario del inicio de la revolución, parte de Televisa. Una serie de 13 capítulos de 25 minutos en promedio, que lo explica bastante dinámico, bastante entretenido. Es una que recomiendo si quieres profundizar este tema. Y esta más reciente, que sale en julio de este año, ¿verdad? De Pancho Villa Centavo del Norte, obviamente relacionado con el centenario de su asesinato, ¿verdad? Que se estuvo conmemorando en el 20 de julio de este año. Bueno, pues es cierto que gira en torno a Francisco Villa, sus orígenes, todo lo de su vida, pero a la par se cuenta todo lo de la Revolución Mexicana, y me atrevo a decir que lo cuenta más específicamente, más detallado que la propia del Encanto del Águila. Es una serie que me agradó bastante. Bien, aquí menciono las plataformas en donde está disponible, ¿no? Estuve también recomendando algunos libros. Yo puedo argumentar en todas las investigaciones, lo documentado o lo que he investigado, lo que he leído sobre la Revolución Mexicana. Bueno, los principales autores, a mi parecer, sobre este tema, pues Pedro Salmerón, Javier García Diego, Felipe Ávila, Paco Ignacio Taibo. Estos 4 autores los pondría en ese top de los mejores, o los que más recomiendo para profundizar el tema de la revolución, al menos en época más contemporánea, más moderna, contemporánea. Hubo más autores más al principio o más en el principios del siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Otros autores, Jesús Silva Herzog, por ejemplo, también, ¿sí? Martín Luis Guzmán, Adolfo Gili, etcétera. Pero bueno, estos libros la verdad que están muy, muy recomendables. La mayoría los tengo, de hecho, ya sea en físico, en PDF. Estos de Breve Historia de la Revolución
Mexicana de Silva Gerson, libros ya de algunos del siglo pasado, pero muy resumidos, ¿verdad? Todo lo de Pedro Salmerón, la verdad que están excelentes. Su principal tema de la Revolución Mexicana, yo creo que el más experto de todos los autores de la Revolución Mexicana. Y bueno, otro experto casi a la par de él, o a lo mejor mejor o igual, Javier García Diego, sobre la Revolución Mexicana. Sí, tiene muchísimos documentales, muchísimas conferencias sobre ese tema. Y Paco Ignacio Taibo también, ese de Temporada de Sopilotes, que explica lo de la escena trágica, la traición de Huerta, el cuartelazo a Madero, está también excelente. Paco Ignacio Taibo también tiene el libro de la biografía narrativa de Pancho Villa, que también recomiendo bastante. Y esto es más ya pues más para expertos, ¿verdad? Pero también están bastante bien. Toda esta historia de la Revolución Mexicana, que son 8 o 7 tomos, si no mal recuerdo, del Colegio México, que están dirigidos por el propio García Diego, Javier García Diego, están excelentes. Bueno, ojalá que les sirva, la apliquen, la pueden ustedes modificar, la pueden adaptar a sus estudiantes, hablen sobre la revolución, que sientan ese patriotismo. Y bueno, es un tema bastante interesante, a mí me agrada mucho. Que tengas excelente día y pues nos reencontramos en próximos videos.